En Sábado de Consultas, consulta de salud. Retornamos con el segmento favorito de nuestra audiencia, tu consulta de salud. El único espacio donde tu consulta es gratis, aquí en Sábado de Consultas. ¡Ey, pero y ese jingle Claro, nuevo! claro, la gente sabe, la gente llama y hace su consulta Claro que personal, sí, igual que claro que nosotros. Y hoy tenemos el honor de que nos acompañe la doctora Indira Zavala Ángeles, que es neuróloga internista, alta especialidad en esclerosis múltiple, enfermedades desmielinizantes Ajá. y neuroinmunología clínica, con quien abordaremos el tema de esclerosis múltiple, su importancia en cuanto al diagnóstico temprano y el debido cuidado. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a por ustedes estar por aquí. esta invitación, mujeres hermosas. Ay, gracias, doctora. Diría Marta, dígalo alto. Sí, divúlguelo, diría Divúlguelo. Mildred. Así es, pero bueno, sin más preámbulos, ¿qué significa la esclerosis? Esclerosis múltiple es una enfermedad desmielinizante. Ya luego vamos a detallar cuáles son esas enfermedades y por qué se llaman así. También es una enfermedad que es inflamatoria, autoinmune, crónica, degenerativa y progresiva del sistema nervioso central. Ok, ahora traducido, desmenuzado, ¿cómo se ve eso en el cuerpo? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Y cómo se identifica que una persona tiene esa enfermedad? Bien, primero vamos a detallar qué son las enfermedades desmielinizantes. Recuerden que la mielina es la cobertura que va a cubrir a las neuronas, específicamente al axón, dígase a los nervios, para aplatanarlo. Y es la responsable de transmitir los impulsos nerviosos. Cuando el sistema de defensa, que está para protegernos a nosotros de la agresión externa o interna, se confunde, va a atacar a la mielina. Por eso se denomina desmielinizante, por el ataque hacia la mielina. Parece ser un poco complejo la pronunciación, pero bueno. Es inflamatoria porque esta carga pues, de confusión del sistema de defensa va a provocar una inflamación en esas neuronas que se están viendo afectadas, y si en el tiempo no se diagnostica ni se trata, esa inflamación se va a cronificar, ¿verdad? Y va a degenerar y discapacitar nuestros pacientes. Doctora, ¿existe una edad aproximada en la que un paciente sea diagnosticado o esto puede ocurrir en cualquier momento de nuestras vidas? Puede ocurrir en cualquier momento de nuestras vidas, pero la frecuencia está entre los 20 a 44 años de edad. Sin embargo, se han reportado casos de esclerosis múltiple pediátrica y de hecho sobre los 45 años también. ¿Y ahí mismo es genética? Tiene su componente genético, pero no es hereditaria, me explico. Okay. No porque yo tenga esclerosis múltiple, me pongo de ejemplo, ¿verdad? Significa, Dios me guarde, pero existen tratamientos. No significa de que mis hijos vayan a heredar la enfermedad. Vamos a compararla, por ejemplo, con la diabetes. La diabetes es una enfermedad multifactorial, al igual que la esclerosis múltiple. Tiene su componente genético, pero eso va a depender de los factores ambientales para desencadenar la enfermedad. Sí se han descrito varios haplotipos, o sea, genes, que sí van a aportar mayor riesgo para que uno tenga esclerosis múltiple, y eso, pues eso hay que tenerlo en cuenta, pero no es hereditario. Perfecto. Nelia. Doctora, ¿hay una edad o grupo poblacional más propenso a desarrollar esta enfermedad? Sí, como mencioné, es frecuente en pacientes jóvenes en edad productiva, lamentablemente. Por eso es la insistencia de concientizar a la población, no solamente a los pacientes, sino a la población médica también en sentido general, para captar a tiempo estos pacientes, porque pudiera ser o tu hermana o tu mamá o tu prima o tu hija que esté en toda su edad productiva, que si no se maneja a tiempo, pues va a ser una carga para la sociedad porque se puede discapacitar. Es más frecuente en mujeres, lamentablemente. Sin embargo, cuando sucede en hombres suele ser de peor pronóstico. ¿Y por qué en mujeres? Porque por la carga estrogénica. Todas las enfermedades que son inmunomediadas o inmunológicas siempre van a ser más frecuentes en mujeres. Usted mencionaba la mielina.
Así es. ¿Por qué esta enfermedad es desmielinizante y qué papel juega la mielina en nuestra salud neurológica? Como les mencionaba inicialmente, la mielina es la encargada de que se puedan transmitir los impulsos de una neurona a otra. Cuando esa mielina se daña, es como que tu sistema de defensa se la come. Ese impulso nervioso que debe de ser rápido y es saltatorio entre una neurona y otra, y entre un segmento de mielina y otro, hay un efecto ya destructor de esa mielina. Ese impulso nervioso no se va a transmitir de la manera correcta. O sea que es de suma importancia la mielina en el sistema nervioso central. Doctora, cuando se habla de esclerosis múltiple, si usted me corrige si estoy equivocada, República Dominicana lo asocia con un paciente en el que no tiene dominio ni control de su cuerpo. ¿Qué tan cierto es que el trastorno o por decir la condición de esclerosis múltiple se asocia a lo que es el Parkinson o el Alzheimer? Como están arrojados en los nervios, mucha gente entiende que ese descontrol que tiene el paciente de sí viene de ahí. No, son 3 enfermedades totalmente diferentes, pero totalmente diferentes. Lo primero es que sí es cierto de que las 3 son neurodegenerativas, pero les tengo buenas noticias. La esclerosis múltiple es la primera subespecialidad de neurología que sí tiene un tratamiento modificador de la enfermedad efectivo. Aunque no tiene cura, como todas las enfermedades que son inmunológicas y neurodegenerativas, sí el tratamiento puede asegurarle al paciente, una vez establecido a tiempo, valga la redundancia, que la enfermedad se pueda detener en el tiempo y por ende disminuya la discapacidad y la progresión de la misma. Entonces vamos a ver si entendí, doctora. Es decir, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Yo soy diagnosticada con esclerosis múltiple. Y me trato a tiempo, claro está, tengo mi tratamiento, veo a mi especialista neuróloga internista, como es el caso suyo, me dan la medicación y eso quiere decir, no voy a revertir la enfermedad, pero sí voy a controlar que esos nervios estén en su lugar. Exactamente, porque Gloria vamos a manipular tu sistema de defensa que te está atacando, ¿verdad? Y esto va a hacer que no se genere esa inflamación que es la que más adelante va a degenerar a los pacientes. Ay, doctora, usted no se imagina la alegría que yo acabo de sentir con esa noticia. Sí. Pues, por ejemplo, yo que tengo la experiencia de tener un abuelo con Parkinson y ver el hecho de él no poder ni siquiera sostener una cuchara, es un poco frustrante. Entonces, usted decir que una persona que tenga la situación de esclerosis múltiple con su debido tratamiento y diagnosticado a tiempo, tiene la oportunidad de tener un estilo de vida medicado, pero controlado. Claro, totalmente normal. O sea, las personas con esclerosis múltiple, y más en estos tiempos, por eso ya incluso existe la alta especialidad en la patología, justamente porque es una enfermedad que va a afectar a un grupo poblacional que es importante todos son importantes, evidentemente, claro, pero son aquellas personas que van a aportar pues mayor beneficio a la sociedad, ¿verdad? Son pacientes jóvenes y ya sabiendo más e investigando más, nuestros científicos, pues ya se han creado moléculas que sí son efectivas para modificar el curso de la enfermedad. O sea que esa es una buena noticia y por eso incluso las que nos encargamos de este grupo de enfermedades, pues hacemos énfasis en concientizar sobre esto. En ese mismo sentido, doctora, con respecto al tratamiento, ¿en qué consiste? ¿Son pastillas? O sea, ¿cómo es que una persona puede controlar los síntomas? Ya gracias a Dios, porque también hay que darle gracias a Dios, el arsenal de medicamentos es bastante extenso ya, o sea que existen moléculas para todo tipo de presentación de esclerosis múltiple. Pueden ir desde pastillas, desde inyectados como si fueran las agujitas de la insulina, por ejemplo, pueden ser inyectados por las venas. Bien, o sea, ¿qué tratamiento tenemos? Hay un arsenal de medicamentos que si nos dedicamos solamente a hablar de medicamentos, no terminamos hoy. Pero sí existen medicamentos y también algo importante y para también tranquilizar a la población, República Dominicana es de los pocos países con sus altas y sus bajas, porque luego también voy a hacer un llamado a las autoridades, constamos con un departamento de alto costo en donde a nuestros que ha sido pacientes, tendencia en esta semana. Sí,
A nuestros pacientes con enfermedades raras y con medicamentos de alto costo, son altos, se llama de alto costo porque son muy costosos, ningún bolsillo lo puede aguantar, se les da el medicamento sin ningún costo, o sea, el Estado asume ese precio. Sin embargo, hemos tenido ciertos altibajos de que tenemos muchos pacientes con la condición de esclerosis múltiple y otras que quizás sean mucho más agresivas que la esclerosis múltiple, que no se están medicando porque no hay medicamento, no aceptan la introducción de nuevas moléculas que son súper efectivas y que controlan de verdad muchísimo al paciente. Entonces, esto hace de que el paciente, lamentablemente, aunque tenga el diagnóstico, no reciba el tratamiento. Entonces, yo le hago un llamado a nuestro presidente, a la primera dama, a nuestro ministro de Salud Pública, que por favor nos ayude, porque de verdad da pena ver esos pacientes que ya tienen tiempo diagnosticados y que no han recibido su tratamiento y por ende entonces su evolución puede no ser la mejor. Doctora, ¿esta puede confundirse con otras enfermedades neurológicas? Claro que sí, de hecho, es llamada la enfermedad de las 1000 caras o la gran Dios. simuladora. Wow. ¿Por qué? Porque se pueden presentar tantos síntomas que uno quizás en lo último que piense es en esclerosis múltiple. Gracias a Dios, ahora ya uno lo piensa, luego de la concientización mundial de la enfermedad, pero se puede comparar o se puede confundir con cualquier otra enfermedad. Doctora, ¿cuáles son los estudios que se realizan para detectar que un paciente tenga la condición de esclerosis múltiple? Lo primero es pensarlo, eso es lo primero. Luego, ir a una consulta de neurología, hacerle una buena historia clínica, un buen examen neurológico. Se solicitan imágenes de resonancia magnética, tanto cerebral y de toda su columna, para ver médula espinal. También se le hacen estudios moleculares en donde se hace una punción lumbar. Se extrae el líquido cefalorraquídeo para estudiar y ver si hay autoanticuerpos inflamatorios. ¿Líquido qué? Cefalorraquídeo es un líquido que se produce en el mismo sistema nervioso central, en el cual se pueden alojar los autoanticuerpos que nos traducen a nosotros inflamación. Son las bandas oligoclonales. Es un poco complejo, pero sí están dentro de los criterios para el diagnóstico de esclerosis múltiple. Se pueden hacer también estudios del nervio óptico, como una tomografía de coherencia óptica, potenciales evocados visuales y un sinnúmero de estudios más. Pero aquí lo más importante es una buena evaluación neurológica con un buen historial clínico, la resonancia magnética que nos va a aportar todas las lesiones típicas de esclerosis múltiple y ya luego los demás criterios uno va valorando, gracias a la nueva actualización de los criterios de McDonald's, que así se llama, si son necesarios o no. Entonces, el especialista que debe tratar esa enfermedad es el neurólogo. Claro que sí, el neurólogo. Importante que la República Dominicana sepa que es el neurólogo. El neurólogo. Y gracias a Dios, aquí ya gracias también a Dios, yo soy muy agradecida, papá Dios. Ay, Amén. 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 Existimos especialistas en la enfermedad. Qué bueno. Uh-huh. Doctora, ya que usted dice que existen especialistas en la enfermedad, me gustaría saber, claro, no un número exacto, pero sí por lo menos un porcentaje de ¿cuántos pacientes existen en la República Dominicana alrededor, verdad? Exacto, Con aproximadamente esclerosis tenemos múltiples. 350 pacientes y va en aumento. De hecho, en esta semana yo llevo 3 diagnosticados. O sea, en esos 350 no estaban incluidos No, esos 3, no o sea que hay estaban. 353. Más o menos, eso te estoy diciendo yo, hay que ver también mis Otra, colegas si claro. han tenido pacientes nuevos, pero uno lo ve, quizás otros países fuera lo ven poco, pero somos un país pequeño y aparte somos un país de baja incidencia de la enfermedad porque es una enfermedad de países fríos, nórdicos. Mientras más se aleje del Ecuador, pues mayor propensión tú vas a tener de tener esclerosis múltiple. Bueno, tenemos que hacer un contacto publicitario. Gracias, Romer, por el susto. Y luego del contacto, entonces, interactuamos con nuestros oyentes. Mantengan la sintonía con Sábado de Consultas, que en breve regresamos con más. Retornamos y la conversación está demasiado interesante. Les recordamos que nos acompaña la doctora Indira Zavala Ángeles y estamos hablando de la esclerosis múltiple. Y en ese sentido, doctora, a nivel de nutrición, de lo que nos alimentamos, ¿hay alguna incidencia entre esta enfermedad
y lo que comemos? ¿O hay como algunos alimentos que usted nos pueda recomendar para mantener nuestra salud neurológica bien? Hay un dicho que dice, somos lo que comemos, es Así cierto, es. y eso se cumple en todas las enfermedades, no solamente en las enfermedades neurológicas. Y sí, evidentemente incide en riesgo de empeoramiento, sobre todo de proinflamación, lo que ingerimos. O sea que uno siempre recomienda una dieta baja en grasas, baja en azúcares, cero alcohol, cero tabaquismo, hacer ejercicios. De hecho, se hizo un estudio en Argentina en donde se siguió a largo plazo ciertos pacientes que consumían altos niveles de sal o fuera de lo normal y se pudo evidenciar que tenían mayor riesgo de las recaídas o inflamación en esclerosis múltiple. O sea que la dieta sí es importante. Todo aquello que sea proinflamatorio o que sume más a la inflamación, eso se debe de cuidar. De igual manera, pues cuidar el peso, la obesidad sí se asocia a un efecto proinflamatorio, o sea que hay que hacer ejercicio y el sueño. Ay, interesante. Yo siempre trato de recordarles a mis pacientes lo importante que es dormir, porque también se ha asociado la falta de sueño con el efecto proinflamatorio de la enfermedad. O sea, que duerman, señores, duerman. Doctora, ¿el estrés influye? Claro que Sí. sí. El estrés desencadena un exceso de cortisol y esto hace que se inflame más también. O sea, que también esto influye. Entonces, usted dijo que se asocia más en países fríos. En países fríos. Entonces, nórdicos. con esta ola de calor que hay, nada que ver. El calor sí puede incidir, pero no en la aparición de la enfermedad. Existe en esclerosis múltiple un signo o un síntoma que se denomina signo de Uthoff. Y esto se traduce en que los pacientes con esclerosis múltiple ante la alta ola de calor pueden presentar exacerbación de sus síntomas. Es decir, que si de repente el paciente debutó con una neuritis óptica, que no vea bien de un ojito y que ya haya mejorado, si de repente se expone mucho al sol o a altas temperaturas, va a empeorar la visión y no es porque tenga una nueva inflamación, sino por la exposición al calor. Bien. Okay. Interesante. En cuanto a las enfermedades de manera general de neurología, ¿cuáles son las más frecuentes que le llegan a su consultorio? Dentro de las más frecuentes tenemos los dolores de cabeza, las llamadas cefaleas. Recibimos muchos pacientes también con dolores de espalda, con vértigos, con enfermedad cerebrovascular, que es una de las enfermedades más frecuentes en neurología y discapacitante y de causa de mortalidad a nivel mundial. Recibimos pacientes con epilepsia o convulsiones, con neuralgias o neuropatías, con tumor cerebral, pero ya eso se maneja en conjunto con neurocirugía o u oncología, ya dependiendo si es alguna metástasis, un sinnúmero de arsenal de enfermedades. Y en ese sentido, perdón, Nelian, ¿qué tan frecuente se debería ir al neurólogo y cómo una persona sabe cuándo tiene que ir al neurólogo, por ejemplo? Yo aconsejo a la población en sentido general que asista al neurólogo independientemente se sienta o no nada. Okay. Yo abogo mucho sobre la consulta o la medicina preventiva. Es mejor prevenir que lamentar. Muchas veces uno asume de que algunos síntomas no son nada o los minimiza y ya va a consulta cuando ya no podemos hacer muchas cosas. Entonces, en neurología tenemos una frase que se aplica a todas las condiciones. Tiempo es cerebro. Entonces, mientras más abogamos por la medicina preventiva, mejor salud neurológica vamos a tener. Pero ya también aquellas personas que tengan algún síntoma que pudiera ser sospecha de que deba de visitar a un neurólogo, pues dolores de cabeza, que de repente tenga adormecimiento, debilidad de alguna de sus extremidades, trastornos en la sensibilidad, parestesias, calambre, entumecimiento, que se le doble una de su hemicara, ¿verdad? Que se le tuerza la boquita, como dicen, que tengan pues convulsiones, dolores de espalda, que de repente de la nada deje de caminar o no controle sus esfínteres, que tenga estos vértigos ¿Sus qué, o perdón, mareo. doctora? Esfínteres. O sea, que no pueda Recuérdame qué hacer es eso. pipí o no Ok. puede hacer del 2. Ok. Entonces, los dolores de cabeza, como le dije. Aquí recalco algo.
siempre que recibo pacientes con dolores de cabeza, una pregunta frecuente de todos los neurólogos es: ¿desde cuándo le duele la cabeza? No, yo siempre he tenido un dolorcito normal, señores. La cabeza no debe de doler. No existe un dolor de cabeza normal. Eso hay que sacárselo de la cabeza. O sea, el cerebro ni la cabeza, nada debe de doler. Entonces, cuando hay dolor de cabeza, no minimicen los dolores de cabeza, vayan a tiempo, porque he recibido pacientes, hablando de cefalia secundaria, que viven por años con dolores de cabeza, lo minimizan, no van al médico, y cuando van es un tumor. ¿Entienden? Entonces, Doctora, una mujer Perdón, con este... Nelian, vamos a unir tu pregunta con la de este oyente. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Bueno, continúa, Nelian, que parece que Una mujer con esta enfermedad puede quedar embarazada. con esclerosis múltiple. Ajá. Ay, pero claro que sí. Y eso es una buena noticia para las pacientes que se reciben en consulta, que es su primer temor. Y por eso ya se hincapié sobre la no herencia de la enfermedad. De hecho, la esclerosis múltiple, cuando una paciente se embaraza, el mismo embarazo protege de las recaídas a las pacientes, o sea que las cuida. Interesante. Y no se genera ningún problema en el feto. Ok. O sea que los bebés van a nacer hermosos, bellos, preciosos y normales. No incide en nada. Eso sí, que debe de ser un embarazo planificado, porque recuerden que es una enfermedad que necesita tratamiento y no todos los tratamientos están aprobados durante el embarazo. Ok, Doctora, tenemos otra llamada. Otra llamada. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenas tardes, ¿cómo se siente? Bien. Muy bien, muy Adelante bien. ¿Cuál con es su inquietud. Yo vengo escuchando el programa y escuchando a la doctora. Tengo una persona muy allegada que a él le detectaron esclerosis múltiple, pero le detectaron esa enfermedad ya cuando él no tenía control de sus piernas. Okay. Ahora mismo esa persona se hace pipí porque ya realmente anda en silla de ruedas. Ya está muy Pero avanzado. El que lo vea él sentado no cree que tiene esa enfermedad porque, o sea, de la cintura para arriba es una persona normal, Ujú. pero las piernas ya a él no le funcionan. Todo tiene que hacer con movilidad de su mano, ayudarle a hacer todo realmente, porque, y le damos gracias a Dios que por lo menos ahora ya hay un medicamento para controlar ese tipo de enfermedad. Exacto. Porque los familiares sufren mucho con ese tipo, con la persona que tiene esa enfermedad ya. Eso es cierto. Así es. ¿Cuál es su inquietud? La inquietud mía es si él, por lo menos todavía, él puede someterse a ese tratamiento. Y mejorar. Ok. Bueno, muchas gracias por su inquietud. Ahora la doctora se lo contesta, pero vamos a unirla con la de este otro oyente. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Cayó. Bueno, Bueno, vamos a retornar entonces con la Sí. inquietud de ese oyente. qué buena pregunta y qué buen caso pone el oyente. Por eso insistimos en el diagnóstico a tiempo. Aparentemente este paciente duró muchos años para ser diagnosticado. Anteriormente se recibían pacientes así, de que como no se pensaba en la enfermedad, se da un diagnóstico tardío y por ende el tratamiento es retrasado y eso hace que vayan acumulando discapacidad. Ok. O sea que si ese paciente se hubiese captado en los Wow. primeros años o en los primeros síntomas, si hubiese pensado en la enfermedad, él no estuviera en silla de ruedas. Y eso es lo que uno busca ahora con la concientización mundial de la enfermedad, porque efectivamente si el paciente no recibe tratamiento, puede quedar en silla de ruedas. Y ya para también aclarar la inquietud que él tiene, ¿puede recibir tratamiento? Sí puede, porque el tratamiento lo que hace es preservar lo que queda bueno. Ok. Bien, ya la discapacidad acumulada que tiene el paciente a través de los años, ya eso no se puede recuperar con medicamentos. Sí con terapia física, apoyo Ok. y con tratamiento sintomático de lo que ya las secuelas tiene el paciente. Tenemos Pero- otra, perdón, Ajá. doctora, tenemos otra llamada. No, puede continuar. Pero para bueno, ahora prevenir- sí, disculpe, Ok. doctora. Vamos a unirle y este va a ser nuestro último contacto. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Sí, buenas tardes, Primitiva de la Romana. Saludos, Primitivo, un abrazo. Igual, para Marta también. Marta, querida, cuídate mucho. Bueno, doctora, hay un saludo al pueblo dominicano. Doctora, gracias por su tiempo. Me gustaría saber, o sea, si el estrés
Usted dijo que, bueno, en los países fríos y que también la alimentación, hay que... Cuidarla. El alcohol, Ujú. alcohol. ¿Y en qué momento uno tiene que ir para hacerse un examen preventivo sobre esa enfermedad y que el médico, y si uno puede ir a su médico general o sea, el médico de cabecera, ¿cómo se dice? O donde un neurólogo de una vez? Gracias. Muchas gracias, Primitiva. Primitiva, te comento de que, como dije anteriormente, medicina preventiva. Tú no tienes que esperar a sentir nada. Usted va, toma una cita en neurología en cualquier centro de salud. El neurólogo le va a evaluar, le va a hacer un buen historial clínico, un examen neurológico y le va a indicar los estudios pertinentes para descartar la enfermedad. Recuerden que existen criterios sobre la enfermedad. No todo el mundo tiene esclerosis múltiple ni cumple para criterios. Hay que tener síntomas sugestivos de esclerosis múltiple, imágenes que hablen a favor de la enfermedad, porque hay lesiones típicas en resonancia magnética para la enfermedad. Pero a grosso modo, la medicina preventiva, o sea que si aunque tú no tengas ningún síntoma, haz una cita al neurólogo que te haga toda tu evaluación, te mande a hacer todos tus estudios para que estés tranquila. Entonces, doctora, volviendo al tema del primer oyente, el tratamiento que pueda usar ahora su amigo o su pariente, ¿le mejora a que las otras condiciones, o sea, no se llegue a afectar más? Sí, vamos a hablar de manera resumida sobre los tipos de tratamiento. Bien, la enfermedad se va a manifestar de diferentes formas. Bien, el paciente puede tener recaídas. ¿Qué son las recaídas? Son esos síntomas que presenta el paciente, ya sea o que no vea un ojito, que no pueda caminar porque él tenga debilidad de una pierna, que tenga inestabilidad de la marcha. Eso es un brote que habla de actividad aguda, inflamación nueva. Okay. En ese momento es captado por el neurólogo y se debe de ingresar para poner esteroides a altas dosis y desinflamar la lesión de ese momento y disminuir justamente la discapacidad de ese momento del paciente. Ya para prevenir esas recaídas y que no vuelva a presentar síntomas, es que se sugiere el tratamiento modificador de la enfermedad, que es preventivo y modificador, ¿verdad? Eso lo que hace es que disminuye el riesgo de las recaídas y de la presencia de nuevas lesiones. Y el tratamiento sintomático es ya para la secuela que tiene el paciente. O sea que con el tratamiento modificador de la enfermedad, que es el más importante de todos, lo que buscamos es que el paciente no quede como quedó el amigo del oyente que acaba de llamar. Doctora, recuerdo que Primitiva mencionaba, no me percaté si lo contestó, el tema del alcohol y también mencionó sobre el estrés. El estrés ya lo habíamos hablado, el alcohol tiene incidencia. También es un factor que puede predisponer a la actividad de la enfermedad o de inflamación. El alcohol es malo para el cerebro. En todas las condiciones. Importante, ¿eh? Entonces, lo siento para aquellos que les guste el alcohol. Evidentemente, todo en exceso hace daño. Eso lo dicen incluso los anuncios. Y un país que le gusta bastante la bebida. Exactamente. Pero yo les recomiendo, aunque no me gusta mucho mandar al paciente a buscar en Google, pero aquí sí lo voy a hacer, búsquense cómo se ve un cerebro en pacientes que toman alcohol y cómo se ve un paciente normal que no toma, para que ustedes tengan conciencia de eso. Se los dejo de tarea. Muy buen consejo, doctora. Y ahora en nuestros últimos minutos, para sintetizar a nuestros oyentes, ¿cuáles son los 3 consejos que usted le puede dar a una persona que tiene esclerosis múltiple? El primer consejo es nunca perder la fe y la esperanza. Todo se puede, y ya habemos un grupo de especialistas que nos estamos enfocando a ayudar de que su discapacidad y progresión cada vez sea menor y abogar por un tratamiento de buena eficacia, de alta eficacia y que mantenga al paciente lo más estable posible. Les aconsejo también apoyarse en la familia es importante. Por eso incluso yo recomiendo que cuando van a mi consulta, porque muchas veces llegan solos, sean acompañados de los familiares, porque una red de apoyo familiar es de suma importancia. Y por último, y no menos importante, ya que usted es diagnosticado de esclerosis múltiple, acuda a sus consultas de seguimiento. Ya imagínese que ese neurólogo de cabecera es su mamá o su papá, es el responsable de que su enfermedad se mantenga controlada, de darle seguimiento a sus síntomas, a sus recaídas, a la efectividad del tratamiento, porque yo te puedo poner un tratamiento, pero ya depende del mismo medicamento y de tu sistema de que si funcione o no. Y eso se verifica en las consultas. Doctora, en su experiencia,
¿Cuáles son los errores o mitos más comunes que la gente tiene sobre esta condición? 2 grandes mitos que yo he tratado de desmitificar, podría decirse, en mi red social sobre todo, que se basa en eso. Lo del embarazo que acabas de mencionar hace poco. Okay. Las mujeres, el primer temor es, Dios mío, no voy a poder tener bebés. Ya mi vida se acabó. No, mi amor. Puedes tener los bebés que quieras siempre y cuando sea planificado con tu doctor neurólogo o doctora neuróloga y tu ginecobstetra. Okay. Todo planificado se puede hacer. Y el otro mito en la actualidad es que todos los pacientes con esclerosis múltiple van a quedar en silla de ruedas. No es verdad. Tampoco. Si se le pone su tratamiento a tiempo, el paciente puede vivir una vida totalmente normal y plena. Ahí, una preguntita súper breve antes de terminar. Y ya solo para terminar de entender, ¿ese tratamiento frena el progreso de la enfermedad o simplemente lo hace más lento? Lo puede frenar. Eso va a depender de cada sistema de defensa del mismo paciente, porque recuerden que cada cabeza es un mundo. Okay. No existe una enfermedad que sea idéntica en todos los pacientes. Existen enfermedades, existen pacientes y existen medicamentos que van a actuar de manera diferente. Eso es importante que lo sepan. El medicamento lo que hace es modificar el curso de la enfermedad, hacerla más lenta, controlarla. Hay pacientes que el medicamento o los medicamentos son tan efectivos que se quedan súper controlados hasta toda la vida. Incluso en mi formación en México, yo me formé en México en la alta especialidad, yo llegué a quitarle medicamentos a pacientes porque se mantenían a través de los años súper bien, sin lesiones, sin recaídas. Entonces eso es lo que buscamos. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos y traer esperanza a las personas. Romo dice que sí, o sea que ya tenemos que ir terminando. Sí, ya terminamos. Sí, por traer esperanza a nuestros oyentes que tal vez puedan enfrentar esa enfermedad. ¿Podría reiterarnos su red social y dónde hace consulta? Sí, me pueden localizar en Instagram como doctora Indira Zavala, doctora Indira Zavala Ángeles, todo pegado, y doctora Indira Zavala. Estoy en consulta en la Torre Profesional Corazones Unidos, suite 605. De igual manera, estoy en Sedimat, estoy en SEMDOE y a nivel público estoy en el Hospital Padre Villini. Bueno, para nuestros queridos oyentes ya saben dónde localizar a la doctora. Sí. Así es, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos el siguiente sábado en la siguiente entrega de Sábado de Consultas. Bye. Sol 106.5, la más interactiva.